está. Bueno, la clase pasada habíamos comentado, por ahí para alguno que no haya estado, o para hacer un repaso, que este primer capítulo, que es medición de componentes, básicamente se divide en dos grandes puntos, que es la parte de mediciones de baja frecuencia, y las mediciones en alta frecuencia, donde esto es un poco lo más novedoso, digamos, de esta materia. En la parte de baja frecuencia, la clase pasada, vimos la parte de trazadores de curvas, que es algo que lo vemos más en el teórico, digamos, tómenlo por ahí como lo que vemos en el teórico, creo que no vamos a profundizar mucho más sobre eso, pero nos parece que puede ser útil por ahí si en algún momento ustedes tienen que caracterizar un componente digamos, en baja frecuencia, ya sea un componente activo o un pasivo, una resistencia, un capacitor, una- un inductor. Sin mucha precisión, ustedes podrían armarse algunos circuitos típicos que vienen para este tipo de medición y caracterizar su componente, ¿no? Para comprobar alguna especificación que por ahí no la tengan o que no sepan bien cuál es el valor específico que tiene el elemento que están usando, ¿no? Entonces, bueno, como les decíamos, esto es parte de la materia, lo vemos acá en el teórico, pero por ahí no lo profundizamos mucho más. Y después estas dos partes, amplificador operacional y componentes digitales, por ahí son, digamos, el operacional es un ejemplo, tómenlo como un ejemplo en baja frecuencia de un componente analógico típico, y los componentes digitales, si bien hoy en día por ahí ya viene todo mucho más integrado, la idea es ver en general de algunas tecnologías cuáles son los parámetros típicos que se suelen medir y qué importancia tienen, en qué condiciones. Otra cosa importante es ver un poco cuáles son las condiciones que hay que especificar, digamos, del- del contorno del componente, para que esa especificación, para que el valor del parámetro que obtienen sea significativo, ¿no? Sea comparable incluso con otros componentes, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que es baja frecuencia. Y lo que es alta frecuencia, por ahí lo que más vamos a ver en el teórico, sobre todo. Después ya, bueno, verán con Denis, hay un práctico también sobre este tema. Y lo que estábamos viendo hasta la clase pasada es es un repaso de conceptos que son muy importantes para poder interpretar los resultados del instrumento. Ya después van a ver que el instrumento que vamos a usar nosotros, o que bueno, pretendemos usar si tenemos acceso, y si no, bueno, lo vamos a ver mediante algún material audiovisual o de ese tipo, es el voltímetro vectorial, perdón, el analizador vectorial de redes. Este instrumento es bastante completo, digamos, me da una curva ya procesada del parámetro que queramos medir. Eh, por ejemplo, en lo que es sobre el abaco de Smith, ya me da la curva, pero por ahí lo que es muy importante es saber interpretar esas curvas y saber si esa curva es válida. Porque puede ser que el instrumento, si yo no lo configuré y no lo calibré correctamente, me dé una curva, pero sea cualquier cosa esa curva, digamos, que realmente no sea el valor que yo busco. Entonces, por eso está por esta parte que estamos haciendo de repaso de algunos conceptos importantes, como para que ustedes puedan después interpretar esos resultados. Y eventualmente, por ahí no tienen un analizador vectorial de redes, pero pueden, por ahí con otros instrumentos también, deducir algunos de estos parámetros. Entonces está bueno saber por ahí de dónde vienen y cómo los puedo medir, ¿no? Entonces, esta primera parte es más un repaso de cosas que han visto en medios de enlace, otras materias, sacando por ahí lo que
nos interesa más a nosotros para las mediciones, ¿no? Y después, digamos, esta presentación llegaría hasta acá, hasta parámetros S y diagrama Smith, y esta parte está en una segunda presentación que se llama BNA. Esta, si ven el nombre del PDF, es CMP barra baja, presentación 2021, que digamos sería toda esta primera parte, ¿no? Bueno, lo que aclaré también en la clase pasada es que esta parte va más que nada en el práctico, ¿no? En el teórico no, digamos, no veríamos esto, ¿no? Y no se toma en los parciales teóricos tampoco esta parte. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto, bueno, trazador de curvas, acá tenían unos enlaces, si a alguien es de utilidad o le interesa, hay bastante variedad de circuitos que pueden implementar ¿cómo se llama? Para hacer estas mediciones. Habíamos visto algunos casos simples, digamos, para componentes de dos puertos, perdón, de dos terminales o un puerto, y de tres terminales o dos puertos, donde lo que se agregaba acá era la tensión o corriente de control acá, y algunos componentes comunes qué tipo de curvas darían, ¿no? Esto por ahí está bueno porque con un osciloscopio y un par de componentes externos ustedes podrían sacar estas curvas y por ahí los puede sacar del paso, ¿no? Para determinar características de transistores, diodo, componentes pasivos, etc. Bastante útil. Y bueno, y esto sería más un instrumento comercial que usaría quizá, si bien estos ya son un poco obsoletos, ya ahora vienen más como módulos para osciloscopios, pero sería lo que usaría un fabricante para caracterizar su componente, ahí tiene que ser algo ya más preciso, ¿no? Bueno, y en la clase pasada habíamos arrancado con la parte de medición en alta frecuencia. Habíamos visto un par de mapas generales de dónde estamos parados en cuanto a los componentes. Uno se preguntaría, bueno, cuando hablamos de alta frecuencia, ¿de qué tipo de componentes estamos hablando? ¿Qué mediciones? Bueno, acá vamos más a los componentes, ¿no? Las mediciones del próximo. Entonces teníamos, bueno, este es un mapa sacado de una nota de aplicación de Keysight, donde tenemos por tipo de dispositivo, los pasivos, los activos, y por escala de integración. Pero básicamente la idea acá es que se lleven una impresión de cuál es la gama de componentes, y que por ahí le despierte la curiosidad, digamos, péguenle una repasada como para tener una idea de qué tipo de componentes estamos hablando, ¿no? Algunos de estos los vamos a ver durante la materia, otros forman parte después de otros instrumentos, y otros lo van a ver en aplicada 3, o si hacen microondas, digamos. Son bastante comunes. Y este es un mapa más por tipo de medición. Entonces tenemos básicamente distintos tipos de mediciones típicas, muchas de estas las vamos a ver. Y en estos dos ejes tenemos los instrumentos que se usarían y el tipo de estímulo, porque hay instrumentos que soportan distintos tipos de estímulos según qué medición quiera hacer. Entonces, bueno, habíamos visto también, por ahí les recomiendo, sin irse al detalle, pero pegarle una mirada, qué son estas mediciones, cualquier cosa alguna la vemos, otras ya las vamos a ver cuando vayamos recorriendo los instrumentos, ¿no? Pero un mapa general. Bueno, hemos hecho una comparación, una introducción, diciendo, bueno, cuándo estaríamos hablando de alta frecuencia, con lo que son las dimensiones físicas de los conductores, o componentes que estoy usando, ¿no? En general hablamos de conductores, pero en realidad un componente tiene longitudes eléctricas, entonces también lo podemos interpretar de esa manera, ¿no? Habíamos hecho una breve comparación con lo que son longitudes de onda de la zona de luz visible,
para ubicarnos un poquito donde estamos parados. Digamos, básicamente estamos en este rango y la parte de, ¿cómo se llama? Sí, longitud de onda visibles estaríamos acá y y ya acá nos venimos a este otro tipo de radiación electromagnética. Bueno, algunas aplicaciones que tendrían este tipo de mediciones. ¿Por qué a mí me interesaría hacer estas mediciones? ¿Por qué me harían falta este tipo de mediciones? Y ya metiéndonos un poquito más en las mediciones, ¿qué me interesa conocer en estas mediciones? Básicamente, en lo que es el caso de este capítulo, medición de componentes, en general lo que me va a interesar es no solo la información de magnitud o relaciones de magnitud, que eso suele ser común en baja frecuencia, sino que muchas veces también me va a interesar la información de fase. Porque, si ustedes se fijan, acá ya al tener digamos, longitudes de onda comparables a las longitudes físicas que estamos manejando, ya empieza a ser importante cuál es la fase de las ondas progresivas que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo que antes yo por ahí, por ejemplo, en un conductor yo medía un valor de tensión y me interesaba más que nada la magnitud, y si medía en distintos puntos del conductor, me iba a dar una magnitud similar, no iba a depender mucho en qué lugar del conductor yo midiera. Ahora por el solo hecho, digamos, cuando me voy a frecuencias ya más altas, por el solo hecho de medir en distintos puntos de ese conductor, ya voy a tener distintas magnitudes. Y bueno, como vamos a ver, esa magnitud en realidad yo la puedo separar en la contribución de dos ondas progresivas, en sentidos opuestos. Entonces ahí ya es importante ver también cuál es la fase relativa de cada una de esas ondas progresivas, porque eso me va a determinar cuánto va a ser la magnitud total después, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver mejor, ¿no? Pero por eso es muy importante ahora la información de fase, porque aparte, como les decía, a medida que yo me vaya moviendo por ese conductor, mi onda incidente o reflejada, bueno, y la sumatoria de las dos, que es la onda estacionaria, va a tener distintos valores de fase. Entonces, me interesa mucho eso también. Bueno, acá hemos visto algunos casos donde es importante tener la información de fase. Bueno, si yo quiero hacer un modelo, un componente, para hacer redes adaptadoras. Ahora ya vamos a ver, es muy importante, digamos, para obtener máximas transferencias de potencia, que las impedancias que yo conecto sean una a la conjugada de la otra. Mientras que en baja frecuencia, con que fueran igual, y digamos, con que la parte real fuera igual, ya era suficiente. Ahora voy a tener que diseñar redes adaptadoras de impedancia para lograr como en aplicada, por ejemplo, que si yo tengo la salida de un transistor y la entrada de otro, al poner esa red en el medio, vea su impedancia conjugada, ¿no es cierto? O sea, igual parte real y parte imaginaria opuesta, ¿no? Bueno, corrección vectorial de errores, esto también ya lo vamos a ver en los instrumentos cuando hago las mediciones. Todo lo que yo agrego para hacer la medición y el mismo instrumento me introduce errores que ahora son vectoriales, tienen tanto una magnitud como una fase, y eso varía con la frecuencia. Entonces, para corregir esos errores, bueno, también no es suficiente tener información de magnitud del error, sino cuál es su fase. Podría darse que yo en algún momento intente corregirlo, pero si no tengo realmente la información de fase, quizá lo estoy empeorando todavía, ¿no? Y bueno, y un ejemplo también muy importante en el caso de sistemas de comunicaciones, donde de hecho
puede ser que yo esté transportando mi información en la fase de la señal, digamos, que sea la fase de la señal la que me dice, por ejemplo, si tengo un 0 o un 1 en ese momento. Entonces, si tengo un componente que me está introduciendo un error de fase, puede ser que me esté introduciendo errores en la información que yo estoy transmitiendo. Entonces ahí también es importante conocer cuál es el desfasaje que introduce ese componente y cómo varía con la frecuencia. Bueno, entonces, bueno, acá un poquito habíamos ido más al detalle de cómo es el tema este de las longitudes de ondas. No me acuerdo, a ver si vemos, si creo que hemos llegado, sí, hasta esta parte. Bueno, pero vamos a repasarlo rápidamente por ahí para que quede lo más claro posible. Bueno, en bajas frecuencias, básicamente, si ustedes tienen una determinada longitud física del conductor, digamos, estoy hablando de bajas frecuencias, si la longitud de onda que yo manejo, a ver si me dejo ver. Si la longitud de onda que yo estoy usando, bueno, ni hablar de continua, y si no, bueno, si son frecuencias de audio, por ejemplo, que está en el orden de los kilohertz, de las decenas de kilohertz, por lo general, si yo tengo un conductor, como lo que sería, bueno, un cable corto o una pista de un PCB, por lo general, las longitudes de onda con que yo estoy trabajando son mucho mayores a las longitudes físicas que estoy usando de estos conductores. Entonces, básicamente eso ocasiona que, como decíamos, si yo mido tensiones o corrientes en distintos puntos de una misma línea, en principio no habría motivo para que yo mida distintos valores, ¿no? Entonces directamente lo que se hace en ese caso, mediante un tester o un trazador de curvas o un osciloscopio, yo lo que hago es directamente medir lo que le vamos a llamar valores de corriente o de tensión totales. O sea, voy, mido en un punto, veo cuánto hay y asumo que debería ser lo mismo si yo mido en un lugar o en otro. Ahora, en alta frecuencia, como dijimos, acá, bueno, acá tenemos algunos ejemplitos. Fíjense que todavía en 10 megas, que ya es un poco más alta, tenemos 30 metros, o sea que no tenemos tanto de qué preocuparnos. Pero fíjense que ya en 1 giga estamos hablando de 30 centímetros. Ya no es tan corto, tan largo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, dependiendo de qué estemos usando, pero que bueno, qué sé yo, unos 100 megas para arriba, digamos, ya entrando en lo que es UHF, ya empieza a ser bastante importante esto, ¿no? Ya se empieza a ver muchos casos donde las longitudes de onda de las señales que yo estoy usando empiezan a ser comparables o menores a la longitud física de los conductores o los componentes. Entonces empieza a pasar algo así. Si bien, bueno, este es un caso un poquito más complicado, pero básicamente pasa que yo básicamente puedo tener varias longitudes de onda en una longitud física, ¿no? Entonces, en este caso, el problema, como vamos a ver más adelante, es que dependiendo de donde yo mida, voy a tener distintas relaciones, o sea, distintos valores de tensión y de corriente, y encima distintas relaciones entre tensión y corriente. O sea que me va a variar la impedancia. A medida que yo me mueva por el conductor, voy a tener distintos valores de impedancia. Entonces, si nosotros imaginamos que acá tenemos, por ejemplo, un componente que queremos medir, nosotros vamos y medimos acá, voy a obtener un determinado valor de impedancia de entrada de este componente, por ejemplo. Pero si agarro y me muevo acá y mido la relación entre tensión y corriente, me va a dar que
que tiene otro valor de impedancia. Entonces ahí empezaron a fallar un poco, digamos, ahí es donde empieza a fallar un poco este tipo de mediciones, y tengo que empezar a fijarme, tendría que empezar a fijarme en principio, en qué punto del conductor estoy midiendo, y eso para una sola frecuencia. Si yo cambio la frecuencia, tendría que volver a fijarme en qué punto tengo que medir para que sea comparable con el punto anterior, por ejemplo, si estuviera midiendo una respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces se empieza a complicar la cosa. Decimos que en este rango ya los conductores se empiezan a comportar como líneas de transmisión. Ya vamos a ver, de vuelta, no vamos a ir a la profundidad con que se ven en medio, pero vamos a ver, repasar un poco cuál es el modelo con el que podemos representar esa línea de transmisión y cómo se comportan, ¿no? También surge el concepto de ondas progresivas. Ya vamos a ver que estos instrumentos que vemos en esta unidad, lo que van a empezar a medir ya no son estos valores de corriente y tensión totales, sino los valores de corriente, tensión y potencia de la onda incidente y la onda reflejada. Porque esas sí son, digamos, de amplitudes pico constantes. Entonces sí, eso yo lo puedo medir, si bien, bueno, va a tener distintos valores según el punto de la línea, pero, digamos, sus valores pico van a ser constantes. No como esto, donde la envolvente me va variando, ¿no? Entonces lo que se hace en alta frecuencia es dividir en onda incidente y reflejada. Esas son lo que se llama frentes de onda u ondas progresivas. Surge, digamos, ese otro concepto. Y una de las cosas, como decíamos recién, que yo quiero lograr con estas mediciones, es que en mis circuitos haya máxima transferencia de potencia entre distintas etapas. Eso implica, como dijimos, conectar impedancias a sus conjugados. Por lo tanto, la envolvente de tensión a lo largo de la línea de transmisión va a ser constante, digamos, esta envolvente de acá. Y bueno, una de las ondas progresivas va a ser máxima y la otra va a ser mínima. Eso son un poco las cosas que surgen cuando yo me empiezo a ir a longitudes de onda que ya son comparables con la línea de transmisión, los componentes que estoy usando. Bueno, un poco yendo hacia lo que son las líneas de transmisión y la impedancia característica, recordamos que en una línea de transmisión, básicamente la impedancia característica es un parámetro que depende solamente de la línea de transmisión. Solamente la línea de transmisión. Bueno, volvemos ahí a repasar que si nosotros queremos máxima transferencia, lo que le conectamos tiene que ser la conjugada. Y fíjense, la Z0 relaciona los valores de las ondas progresivas. Fíjense que estamos hablando de ondas progresivas, o sea, la incidente o la reflejada a lo largo de toda la línea. Otra cosa es lo que dijimos recién, que es la impedancia aparente, que es si yo voy y mido la tensión, la corriente total. Eso es importante diferenciar lo que son las ondas progresivas de lo que es la onda total, digamos, la tensión o corriente total. Si yo mido la total, sucede esto que decíamos recién, que va a ir cambiando la impedancia, que le vamos a llamar impedancia aparente, va a ir variando en función del lugar donde yo mido. En cambio, Z0 es un valor que, como vemos acá, depende nada más que de las características físicas de la línea, y esa no debería cambiar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo esa la estoy determinando al relacionar tensión y corriente en un solo frente de onda, ya sea en la incidente o en la reflejada. Entonces, si yo me paro nada más que, si yo pudiera, ya vamos a ver cómo se hace, si yo pudiera pararme nada más que en la incidente y no mirar la reflejada, la relación entre la tensión y la corriente en ese frente de onda siempre sería Z0. Pero
fíjense que me estoy parando solamente de una dirección. Lo mismo pasaría si yo tomo la dirección de la reflejada, ¿no? Esa sí es constante y depende nada más que de las características físicas de la línea. En general, bueno, la Z0 es un valor complejo, ya vamos a ver ahí la expresión, que por ahí ustedes ya la recordarán. Pero para cuando tengo bajas pérdidas, se suele asumir como un valor real. Los valores por ahí más comunes suelen ser, para lo que es alta potencia, el valor estándar por ahí es 50 ohm, que es digamos, acá tenemos la curva digamos, de atenuación en función de la impedancia característica. Y esta, digamos, para 50 ohm, que es este valor de compromiso, tenemos un compromiso entre lo que es la máxima capacidad que tendría la línea para manejar potencia y la mínima atenuación de esa línea. Digamos, acá vamos a tener un valor normalizado de, digamos, de capacidad de manejar potencia, que como dice acá, por ahí el valor ideal sería 30 ohm con ese criterio, pero la atenuación, si nosotros nos fijamos acá, en ese punto la atenuación sería muy alta, entonces esos 50 ohms por ahí se toman como este punto intermedio entre el punto de mínima atenuación y de máxima potencia, ¿cierto? Entonces cuando tengo potencia, se toma ese valor, por ahí, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, es el valor por el que más se ve. Y para cuando son bajas potencias, también se suele utilizar el valor 75 ohm, que es este que está acá, que es donde tendría la mínima atenuación. Porque, bueno, cuando tengo potencias muy chicas, me interesaría no tanto que la línea maneje altas potencias, sino que tenga la menor atenuación posible, ¿no? Entonces, esos son dos valores muy comunes. También para lo que son líneas, no, digamos, líneas no referidas a masa, digamos, para líneas balanceadas, se usa mucho también lo que es 300 ohm, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí lo más común sería, o el que vamos a usar más común, 50 ohm. Y bueno, como dijimos recién, esta Z0 depende nada más que de las características físicas de la línea. Bueno, básicamente de las relaciones, acá tenemos un par de ejemplos de una línea coaxil, una guía de onda, líneas tipo microstrip también, que esto por ahí se usa mucho en lo que es el diseño de PCBs. Pero bueno, básicamente va a depender de las dimensiones físicas y de la constante dieléctrica del material que tenemos entre los conductores, ¿no? Pero de vuelta, eso por ahí puede confundir. La Z0 es constante, y si yo quisiera medirla, básicamente me tengo que parar en un sentido de propagación y ver la relación entre tensión y corriente. Si yo lo hago con tensiones y corrientes totales, eso es una impedancia aparente, que puede coincidir con Z0 o no, dependiendo de la situación que lo esté midiendo. Bueno, hasta acá, no sé si hay alguna duda, si me están siguiendo. ¿No todo? Bueno, cualquier cosa me... Profe, yo tengo una Sí, duda, una consulta. sí, sí. Eh, Físicamente, ¿cómo podríamos medir la impedancia, digamos? O sea, el método me refiero. ¿Me explico? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante ahora. Básicamente, estas impedancias se medirían o con el voltímetro vectorial o con el avisador vectorial de red, que son los instrumentos que vamos a ver. Ah, Se perfecto, medirían con perfecto. eso. Básicamente lo que se hace es... bueno, sí, la impedancia característica en realidad tendrían que medirla más con la línea adaptada, ¿no? O podría hacerse esto que dice acá, ¿no? A través de un elemento que es el acoplador direccional o el puente de Rode también se le llama, o sea que es otro elemento pero que cumple la misma función.
yo puedo separar de una línea de transmisión las ondas de tensión y corriente en un solo sentido. Entonces, si yo las relaciono, bueno, ahí podría sacar cuál es la impedancia característica. Y si no, directamente Sí. con este instrumento, sí. No, que ellos creo que ven un poco de reflectometría, por ejemplo, en medidas electrónicas 1, Ujú. y creo que deben haber visto como el método para baja frecuencia, ¿no? Claro, sí, en realidad, a ver, estoy pensando, claro, con reflectometría también sería, por ahí más en el dominio del tiempo, pero quizás no te daría algo así diferenciado por frecuencias, pero sí, también, como dice Denis, te daría una idea de cuál es la impedancia. Y si no directamente con el voltímetro, perdón, con el analizador vectorial de redes, eh, vos podrías también calcular estos valores. Sí. Después hay formas más que eso por ahí, yo no lo tengo muy fresco, formas más, por ahí un poco más complejas, no sé, ir midiendo a lo largo de la línea. Pero ahí ustedes podrían sacar, no sé si podrían sacar, no, la fase no la podrían sacar, creo. Por ahí algo deben haber visto en medio, por ejemplo, iban viendo con ¿cómo se llama esta? Eh, Tenían como una sonda y van viendo a lo largo de una línea los valores de tensión y corriente. Entonces, en base a eso podrían llegar a calcularlo también, pero ya algo un poco más laborioso, ¿no? Eh, sí, yo te diría, por ahí sería, o lo que dice Denis con reflectometría, que te da más como un panorama general de cuál es la impedancia, digamos, no discriminada por frecuencia, que eso, bueno, ya lo vamos a ver en otra unidad, y si no, con el instrumento que vamos a ver, que es el analizador de redes. Sí. Y bueno, después, eso sería para medirla. Después, esto, por supuesto, yo no las puse acá, pero hay un par de fórmulas que sea para el coaxil, no me acuerdo bien ahora cómo era, pero vos podés relacionar esta dimensional con esta B y con el dieléctrico, y bueno, predecir cuál sería la impedancia característica, ¿no? Eso, digamos, para calcularla, es decir, bueno, yo voy a construir mi línea con estas dimensiones pensando que me tiene que dar tal impedancia. Y después la mediría con este instrumento. Bueno, no sé si eso era más o menos lo que me consultaba. Sí, profe, sí, sí. Me quedó claro. Espero a ver los instrumentos. Sí, 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 ya lo... A ver. Eh, bueno, esto, como yo decía en la clase pasada, no vamos a ver todo en detalle, porque la idea es que esto les quede a ustedes después para ver algunos detalles más, para que les sirva también como un mini apuntecito también. O sea, algunas cosas por ahí la- la- las repetimos para que vayan quedando. De vuelta, esto que tiene que ser la conjugada, que en el caso de continua, como decíamos recién, esto se suele reducir a que sean iguales las partes reales. Y que bueno, no necesariamente esto es una fuente y una carga así en la forma tradicional, sino que la fuente podría ser que sea un generador, un componente que yo tengo antes de lo que yo voy a armar, digamos, un transistor, un filtro, algo que tengo, digamos, a la entrada, o una misma línea de transmisión. Y la carga, ahí Mateo, no sé. No, profe, le agarré el Ah, botón, quería ver el chat. está bien. No hay problema. Bueno, un poco refiriéndonos a que uno dice, bueno, fuente, carga, línea de transmisión, pero la fuente podría ser muchas cosas y la carga podría ser muchas cosas. También podría ser otro componente, otra línea, un componente de interfaz, como ustedes van a ver en la aplicada 3, que son
O podría ser, por ejemplo, una red adaptadora, o una componente que transforme esa energía eléctrica a calor, por ejemplo, en el caso digamos, que la transforma en calor, como en el caso de una resistencia, la transforma en movimiento, como un motor, o en energía electromagnética, por ejemplo, una antena, ¿no? O sea que todas ese tipo de elementos serían cargas, ¿no? Bueno, esto es un poquito la curva que por ahí ya habrán visto de que, bueno, que tengo máxima, si bien, digamos, se acuerdan cómo era en general, digamos, las curvas de corriente, tensión y potencia. No sé si, digamos, la de corriente, si yo tengo acá RL sobre RS, digamos, ¿dónde tendría digamos, la máxima corriente en la carga? ¿De qué lado? No sé si alguien me puede decir. ¿De acá, de este lado, o de este lado tenía la máxima corriente? A la izquierda. Claro, claro, cuando tengo un corto, digamos, ¿no? Después la máxima tensión la tendría cuando, que por ahí un poco para comparar lo que sería en baja frecuencia, ¿no? En baja frecuencia yo por ahí generalmente lo que busco es, como mido valores de tensión, bueno, pongo un valor muy grande de impedancia y mido la tensión sobre eso. Dependiendo de qué tipo, si tengo amplificadores, por ejemplo, de qué tipo de amplificación tenga también, si que si de tensión, de corriente, transimpedancia, transconductancia. Pero bueno, generalmente en baja frecuencia yo voy a buscar o una máxima corriente o una máxima tensión, ¿no? En este caso estamos hablando del punto donde tengo la máxima transferencia de potencia. Entonces ahí va a ser un compromiso donde, bueno, no tengo ni la máxima corriente ni la máxima tensión, sino la combinación de las dos, que digamos sería I por B, digamos, el punto donde ese producto se hace máximo. Digamos, ninguna de las dos va a ser máxima, pero el producto, que es la potencia, va a ser el máximo. Por eso yo ahí no me voy ni a este lado, que sería cuando trato que esto sea infinito, ni a este lado, que es cuando yo haría esto que sea lo más chica posible, sino que busco un valor que sea igual al de la impedancia de fuente, que de vuelta, esto es una fuente con impedancia interna, pero podrían ser muchas cosas, ¿no? Entonces, en baja frecuencia, si yo quisiera lograr eso, pondría directamente el mismo valor real. En cambio, en alta frecuencia, yo ya tengo este caso. Digamos, tengo no solo que el valor, la parte real tiene que ser igual, sino que las partes imaginarias tienen que ser opuestas, ¿no? Básicamente tiene que ser la conjugada. Bien. Esto por ahí ya lo han visto, digamos, pero la idea es aclarar por ahí unos detallecitos que por ahí, por haberlo visto hace un tiempo, pues no estar del todo claro. Bueno, básicamente, yo cuando hablo de ondas progresivas en una línea de transmisión, también en relación con esto, puedo tener, digamos, digamos, dos casos extremos, que es lo que hablamos recién, circuito abierto o un cortocircuito, que serían estos dos casos, donde, digamos, acá estábamos hablando de que, bueno, que caiga todo acá, o que tenga una máxima corriente acá, pero acá ya cuando son ondas progresivas, ya voy a tener un comportamiento característico, digamos, a lo largo de toda la línea. Entonces, digamos, cuando tengo circuito abierto, por ejemplo, que sería este caso, vamos a tener que en la carga la tensión va a ser la incidente más la reflejada.
quiere decir que digamos, la tensión que, digamos, acá en la carga puede llegar con distintas fases, esta onda, digamos, entonces va a seguir propagando para allá, y va a llegar con una determinada fase, y si tengo un circuito abierto, la onda reflejada va a volver a 0 grados de esa onda incidente. Que ya tenemos ahí, bueno, en el aula virtual hay un pequeño programita en MATLAB que les permite por ahí, si quedan dudas, sobre todo, no tanto en estos casos extremos, sino en cargas intermedias, de ver cómo es esto, ¿no? Pero lo que va a pasar es eso, digamos, yo vengo con mi incidente, llega en ese punto, y la reflejada va básicamente a arrancar del mismo valor, y lo que va a pasar es que bueno, digamos, en este punto, la sumatoria de la incidente más la reflejada va a ser 2 veces la incidente, porque se refleja con el mismo valor de fase que tenía cuando llegó, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo si acá, bueno, acá tenemos un circuito abierto, por ejemplo, entonces, fíjense que acá tenemos eso que estábamos diciendo. Y si bien por ahí ya lo han visto en medios, pero a veces no termina de quedar todo claro, que esto cuando viene así, llega acá se refleja con el mismo valor, y fíjense que es como si digamos, la misma forma, si yo siguiera para este lado, siguiera la línea de transmisión, esto seguiría así, ¿no? Lo que hace acá es eso mismo, que seguiría para este lado, es como si yo lo espejara y se vuelve para acá. O sea, no es que se vuelve... o sea, en alguna situación puede producirse, ¿no? Pero no es que siempre se va a volver sobre la misma forma de onda, sino que dependiendo de la fase con la que llega a ese extremo, va a tener, fíjense, una forma distinta de reflejada, ¿no? O sea, y cómo la puedo deducir, es como si yo siguiera hacia adelante, pero eso mismo que sigue lo espejo. Entonces, a medida que la incidente vaya llegando, que sería en este caso esta, vaya llegando con distintos valores de fase acá, fíjense acá tengo un valor, acá tendría otro valor, y acá, bueno, ya tengo el valor de 0, siempre se va a cumplir la condición de que se refleja a 0 grados y con el mismo valor. Esto se cumple en los 3 casos, ¿eh? Pero, por supuesto, va a ir variando digamos, el desfasaje acá, porque digamos, la fase que tenía el incidente cuando se reflejó va a ser distinta. Eso a lo mejor ya lo han visto, o digamos, ya lo tienen bien entendido, pero por ahí si le quedan dudas, está bueno este archivito como para corroborarlo, ¿no? Bueno, eso sería en el caso de circuito abierto. En el caso de cortocircuito, sería este, es muy parecido, nada más que no solo que se espeja, digamos, esa onda que seguiría, sino que se espeja en contrafase. Entonces, ¿qué se va a producir acá? Que la tensión, como la tensión se refleja en contrafase, la tensión en la carga total va a ser igual, que es igual a la suma de las dos, va a ser 0, siempre. Esto, cuando es un corto, siempre voy a tener 0 en el extremo. Pero la corriente, fíjense cómo, como digamos acá, voy a tener la suma de las dos es 0, la corriente es la resta de las dos sobre la impedancia de carga. Entonces, acá este menos, digamos, como esta es menos EI, me termina quedando 2EI sobre ZL. Esto es algo por ahí que no es tan intuitivo,
Pero bueno, sí, se podría decir, bueno, si yo tengo tensión mínima, voy a tener la máxima corriente. Bueno, la máxima corriente es 2 veces la EI sobre la carga. Bueno, ya ahí hay un dibujito más adelante que también por eso a veces confunde, por eso lo pusimos. La EI, esa en realidad es la EI que llega a la carga. Pero no es necesariamente la que yo generé. Por eso, digamos, porque estas dos EI podría dar la impresión como que yo de alguna manera estoy generando energía y tengo 2 veces la tensión incidente. Pero fíjese que la tensión incidente no es la que yo generé, no es la de G. Ese es un detallecito que después también queda más claro cuando vemos reflectometría, pero es algo que por ahí uno no se detiene a pensarlo, y es que este 2EI no quiere decir que yo estoy duplicando la tensión que generé, sino que el EI es el que llegó al extremo de la línea de transmisión, ¿no? Pero bueno, esto por ahí lo vamos a ir viendo varias veces y se va a ir quedando claro. Bueno, y lo que me faltó decir acá es que en el caso de circuito abierto, como tengo máxima tensión, la corriente, bueno, que también es lógico, tengo un circuito abierto, la corriente va a ser EI menos R es igual a I, con la misma fase, entonces esto se me hace 0 y la corriente es 0. Entonces, circuito abierto, la corriente en el extremo, estamos hablando siempre del extremo, ¿no? La corriente es 0, la tensión es máxima, es 2EI, no estoy creando tensión por el hecho de que sea 2 veces, sino que es 2 veces la que llegó a la carga, no la que generé. Y en el caso de corto, al revés. Tendría mínima tensión en el extremo, siempre hablando del extremo, y máxima corriente. Bueno, a lo largo de la línea, ya lo vamos a ver ahora, voy a tener este tipo de patrón, tanto en circuito abierto como en cortocircuito. El patrón de la tensión total, digamos, a lo largo de la línea, como ya habrán visto en medio y lo vamos a repasar, la tensión incidente y la reflejada, si yo me voy parando en distintos puntos de la línea, en un momento de tiempo, se van a combinar de manera que me den este patrón. Y ese patrón es como que se va a ir corriendo a medida que cambia el tiempo. Porque, como vimos recién en la simulación esa, a medida que va a pasar, digamos, el tiempo es como que iría pasando de acá para allá, ¿no? Entonces, yo acá me paro en 3 momentos de tiempo. Bueno, esto es para el caso de circuito abierto, ¿no? Pero si se fijan, la sumatoria de las dos me va a ir variando con el tiempo. Entonces, bien, hablamos de que los picos de tensión son 2 veces EI a lo largo de la línea, estos picos, y los valles son de 0. Eso es lo que se llama el patrón de ondas estacionarias, ¿no? Esto sería de tensión total, ¿no? Y bueno, el otro caso importante es el caso de carga adaptada. Bueno, ese es el más simple, que es cuando yo tengo que esta carga sea la conjugada de esto. Esto en la práctica, según lo que dijimos recién, ¿qué sería? ¿Un valor real o imaginario? Digamos, según lo que hablamos recién de la línea de transmisión, este Z0, yo me tengo que fijar mucho que sea la conjugada o podría asumirlo como un valor real. Había dicho usted que dependía un poco de la pérdida que teníamos, que en algunos casos se podía asumir como real. Claro, claro, esta Z0, sí, está bien, digamos. Por lo general, para bajas pérdidas, si yo digo, bueno, las pérdidas de la línea, ya vamos a ver en la formulita, a lo mejor se lo acuerdan, pero lo vamos a repasar, que para bajas pérdidas me queda la raíz de la inductancia característica, digamos, el modelo de constante concentrada, me queda raíz de L sobre C, cuando tengo bajas pérdidas.
Entonces, sí, ahí básicamente ustedes van a ver que lo que se busca, que es por ejemplo una antena, es que esa antena tenga un valor real de 50 ohms, por ejemplo, ¿no? O sea que en la práctica esto suele ser, a menos que ya les digo, yo acá parte una línea de transmisión, tenga alguna otra cosa, o bueno, que esto no esté adaptado, ahí ya empiezan a jugar las fases, ¿no? Pero si no, acá se suele adaptar con un valor real directamente, y esto funciona como una línea de longitud infinita, funciona igual que si esta línea siguiera hacia el infinito, porque no hay una onda reflejada. Entonces en este caso, tengo simplemente una tensión incidente y toda la potencia se absorbe en la carga, ¿no? Sí. Bueno, esos serían por ahí los tres casos típicos, y después es como que voy a tener, a ver si, voy a tener como un rango así, donde, bueno, yo tendría la ZL igual a Z0, acá tendría infinito, y acá tengo 0, esto sería circuito abierto, son los tres casos que vimos recién. Y bueno, después voy a tener como dos zonas acá, que son estas dos, que de vuelta, podríamos decir, ir al caso general de carga compleja, ahí ya como que empieza a haber muchos casos, ya vamos a ver una tablita, pero si vamos un pasito antes, decimos, bueno, no la complicamos tanto, sino que salimos de esos tres casos típicos, y nos vamos hacia cargas resistivas. ¿Qué pasaría cuando son cargas resistivas? Bueno, están estos dos rangos, ¿no? Cuando la ZL es menor a Z0, que sería de esta zona, digamos, sin llegar a ser, el caso extremo sería un corto, pero a medida que voy subiendo, se acuerdan que, bueno, cuando yo tenía un corto, básicamente la tensión, digamos, volvía toda la EI en contrafase, y lo que va a pasar es, a medida que yo voy subiendo, esa impedancia, si es real, ¿no?, se va a seguir reflejando en contrafase, como está acá, pero la diferencia es que ya no va a volver toda la EI, sino una parte de la EI. ¿No es cierto? O sea, esto que vuelve acá, por ejemplo, ya no va a estar acá, sino que va a estar un poquito más abajo. Va a tener la misma forma, pero va a ser más chica que la incidente, ¿no? Y si me voy, digamos, bueno, así voy subiendo, y esta onda que vuelve, que sería esta, se va haciendo cada vez más chiquita, siempre cumple con eso de que se tiene que reflejar a 180 grados, pero cada vez más chica, ¿no? Acá en el medio, cuando tengo que ZL es igual a Z0, bueno, se anula, estamos en el caso de carga adaptada, y después si cruzo eso y me voy hacia arriba, tengo que la ZL, acá le podemos llamar RL para explicitar que son resistivas. En toda esta zona, RL va a ser mayor a R0, toda esta parte, y de vuelta, va a pasar que, perdón, ahí para no confundir, yo dije recién esta, en realidad sería, esto es para el circuito abierto, ¿no? Sería como que se va a reflejar en contrafase, pero va a ser más chica, ¿no? Esa es una aclaración. Cuando estoy en esta zona, o sea que estoy entre que está adaptada hasta que se va al circuito abierto, ahí sí, sería lo que dijimos recién, que se reflejaría igual que acá, nada más que con menor amplitud. Va a ser la misma forma de la reflejada esta, pero acá, digamos, acá como que voy a venir desde cero y va a empezar a ser cada vez más grande de vuelta, a medida que me voy yendo para allá. Y en el extremo, bueno, ya voy a tener un circuito abierto. Voy a llegar a esta condición donde, que es la que tenemos acá, que es que se refleja con la misma amplitud, ¿no? Entonces eso va a ser un poco todo el camino desde el cortocircuito hasta el circuito abierto, ¿no? Siempre hablando de cargas resistivas, ¿no? Para simplificar. Y aparte es bastante
realista en muchos casos. ¿Y qué va a pasar con la onda estacionaria? Dijimos recién que acá siempre los picos eran 2 EI, los valles eran 0. Bueno, de vuelta, acá lo que va a pasar es que los picos van a empezar a ser menores a 2 EI, y los valles, digamos, los mínimos estos, ya no van a ser 0, sino que van a tener un valor. Esta es lo que se llama la onda estacionaria, es decir, la sumatoria a lo largo de la línea de la incidente más la reflejada, que sería esta que estamos viendo acá. Después una cosa, después si la quieren, acá no lo vamos a ver en detalle porque no se nos da tanto el tiempo, pero esto por ahí estaría bueno si quieren. Bueno, yo no sé, ya me fijé si está, creo que está el link ahí en el aula virtual. Ese lo pueden levantar con el MATLAB o con el, por ahí el MATLAB es medio grande, si quieren, si no se bajan el Octave. Y lo pueden correr y lo que está bueno de esto es que pueden ir viendo cómo varía en el tiempo y corroborar. Acá le dibuja la incidente, la reflejada y la sumatoria de las dos. Entonces pueden ir viendo cómo va variando con el tiempo y con la distancia, ¿no es cierto? Y pueden variar el valor de la carga y ver cómo se va cumpliendo. Sobre todo lo que es la onda estacionaria, que es por ahí lo más difícil de imaginarse, me parece, ¿no? Digamos, no es solo ver digamos, las dos progresivas, sino imaginarse cómo se van a ir sumando los dos, ¿no? De vuelta, no es que en esta materia vamos a evaluar todos estos casos, sino que esto es muy importante después para cuando uno ve los resultados del instrumento, interpretarlos bien, ¿no? Bueno, y esto es un poquito que le decíamos recién, de vuelta, no lo vamos a ver todo en detalle, es de vuelta lo que veníamos viendo para distintos valores de carga. Vamos desde de lo que es el corto, una impedancia menor a Z0, por ejemplo en este caso ZL igual a Z0 sobre 2, cuando está adaptada, cuando es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Digamos, arrancando del corto, que sería me muevo todo por esta zona, este es un ejemplo, que estaría, qué sé yo, por acá, paso por carga adaptada, que estaría acá, me voy a cuando es el doble, y me voy a circuito abierto. Y es como otra interpretación, viendo cómo serían los valores puntuales en la carga. Y acá un poquito enfatizamos esto que decíamos recién, de que en realidad es la que llega acá. Entonces, yo doy cuenta que la que llegaría, la que llega, está ahí, sería la que llegaría si estuviera adaptada. Esa es una forma por ahí de interpretarlo. Entonces, de esa manera, yo puedo calcular bien o predecir bien cuál es el valor de reflejada para cada carga. Pero bueno, no vamos a ir caso por caso, sino que es más para que ustedes después, si tienen dudas, puedan ver algunos de estos ejemplos y corroborar que realmente son esos valores, ¿no? Tanto de la reflejada como de la total, ¿no? Son 5 valores típicos para ver para corroborar, más allá de hacer la simulación, corroborar cuánto les daría, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que hablamos recién, el movernos por la línea, la fase entre incidente y reflejado variando, entonces produce la onda estacionaria, que es esta azul que está acá, ¿no? Bueno, y eso produce, como dijimos recién también, que esto es muy importante, que la impedancia, que se le llama impedancia aparente, varía a lo largo de la línea. Por más que yo acá tenga, yo sé que acá tengo, no sé, 25 ohm y esta línea de 50 ohm.
Pero a lo mejor voy y mido acá la relación entre tensión total y corriente total, o sea, de esta onda estacionaria. Si yo midiera la tensión y la corriente que ocasiona esta onda, y me va a dar otra impedancia, que ya vamos a ver ahí en un cuadrito que está más así en general, cómo serían, ¿no? Entonces, eso es por ahí lo crítico, ¿no? Que ya, como decíamos hace un rato, no es que voy y mido acá tensión y corriente y saco la impedancia, sino que me puede dar cualquier cosa según donde la mida, y es muy difícil que sea 25 ohms. Para medir los 25 ohms, yo tendría que irme y medir ahí, en ese lugar. Y eso se hace bastante difícil en la práctica. Por eso surge un poco todo este tema, ¿no? Ya lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos un caso. A una longitud, si yo me muevo un cuarto de onda, que, bueno, fíjense que en el rango de los gigahertz son centímetros, o milímetros actualmente, me muevo eso y ya me pasa a lo mejor de los 25 ohms que tiene realmente conectados a medirme 100 ohms. Eso es una impedancia aparente, no es que me cambia la impedancia de carga, sino que la relación entre tensión y corriente, como va variando a lo largo de la línea, me va a dar distintos valores de impedancia, ¿no? Bueno, y una cosa interesante es que el valor de esa onda estacionaria y la impedancia aparente se repite cada media longitud de onda. Eso por ahí lo podemos aprovechar para nuestro beneficio, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumencito de esto. Como les digo, por ahí esta primera es más para que mastiquen un poco esto, le repasen, para que después les sea más fácil, bueno, tanto en el práctico como en cosas que vemos en el teórico, entenderlo, ¿no? Entonces, acá tenemos una tablita de uno de los libros de referencia, que me parece que está buena, porque si bien ya, como les digo, esto lo deben haber visto en medios, pero por ahí se ve más en profundidad, entonces uno por ahí pierde la visión de todos los casos, ¿no? Entonces acá tenemos, fíjense, según la terminación, circuito abierto, corto, de vuelta, estamos en la línea esa que decíamos recién. Circuito abierto, corto, menor que Z0, mayor que Z0, y adaptada. ¿Esto qué le conecto acá en la cara? Y en este otro eje tenemos a qué distancia de la carga estoy midiendo. Bueno, y básicamente lo que me dice acá es cómo se va a comportar en ese rango. Entonces, qué sé yo, acá tengo circuito, en este caso tengo un circuito abierto. Fíjense que es lo mismo que tenía hace un rato acá, ¿no? Circuito abierto. Entonces, bueno, acá tengo la incidente, que es la verde, la reflejada, que de vuelta, fíjense que es como si la verde siguiera para acá, nada más que en vez de irse para acá, se refleja para este lado, ¿no? Es la azul, y la tensión total, que es la roja, y la corriente total, que esta es la violeta. Fíjense que la relación, si yo relaciono, por ejemplo, tensión con corriente, acá se ve claro, los valores son distintos de la relación, y las fases son distintas. Las fases relativas entre tensión y corriente. Entonces, si yo me paro, o sea, lo que está bueno acá es que yo puedo pararme o puedo dividir por zonas. Estas zonas van a ser de un cuarto de onda, y puedo decir que en cada una de esas zonas se va a comportar de una manera, si bien va a ir variando el valor concreto, pero se va a comportar de una manera determinada. Por ejemplo, si tengo terminación en circuito abierto, digamos, a medida que me muevo hacia allá por la línea, el progreso del comportamiento va a ser este. Primero, fíjense acá, a ver, no sé si alguien lo quiere, si lo quiere interpretar.
sé si alguien lo tiene claro cómo puede interpretarlo, si no o lo vamos viendo. ¿Qué pasaría acá, digamos, en la carga? ¿Por qué tengo esto? Este comportamiento, en este caso. Porque tenemos la onda reflejada a 0 grados con respecto al incidente. Claro, o sea, esto sería un circuito resonante. ¿De qué tipo? ¿Qué resonancia, qué tipo de resonancia tendría esto? Con respecto a esto, por ejemplo. ¿Sería en paralelo o en serie esa resonancia? Si alguien se le acuerda de eso. Eso seguro son cosas que se vieron, teoría del circuito, qué sé yo, pero entiendo que por ahí uno no se las acuerda, ¿no? Simplemente. Básicamente, esto es una resonancia paralela. Digamos, acá en el punto de resonancia voy a tener una impedancia máxima. Prácticamente, si fueran ideales esto, sería un circuito abierto. Realmente esto no es ideal porque tiene pérdidas, pero sería un circuito abierto. Entonces, por eso lo dibujo así, porque acá tengo un circuito abierto. Entonces se comporta como un elemento inductivo y uno capacitivo en paralelo. A un cuarto de onda, si yo voy y mido, bueno, o sea que acá básicamente la tensión es, fíjense, la corriente de 0, digamos, el eje estaría acá, ¿no? El 0. La tensión es la corriente 0 y la tensión es, digamos, cuando sumo incidente reflejado es 2EI, lo que veíamos hace un rato. 2EI sobre... o sea, a ver, un cachito. Vamos para tercera. Tenemos circuito abierto, tenemos 2EI, EIL es EI menos R sobre ZL, lo que decíamos recién, esta es negativa, perdón, la R es igual a I, con el mismo signo, entonces cuando resto se me hace 0. O sea, corriente 0, tensión 2EI. Ese sería el punto este de acá. O sea, me funciona como una resonancia en paralelo. ¿Qué impedancia tendría acá si yo tengo esta tensión y esta corriente? ¿Qué impedancia tendría? La Z, si bien sabemos que es un circuito abierto, ¿no? Pero si yo lo tuviera que ver con la tensión, bueno, sería 2EI sobre 0. ¿Se entiende? Bueno, por eso se la modela así. Ahora, un cuarto de longitud de onda, por cómo se van progresando la tensión y la corriente totales, estamos hablando de tensiones y corrientes totales, ¿no? Esa es la que yo mediría con un tester, ¿no? Por cómo progresan a un cuarto, a ver si esto me bolilla. Bueno, no quiero. Bueno. A un cuarto, fíjense que tengo tensión 0 y corriente máxima negativa en este caso. Pero bueno, ya por el hecho que la corriente sea 0, perdón, que la tensión sea 0, en este punto, la línea se comporta como un cortocircuito, un circuito resonante en serie. A un cuarto de lambda. Si yo voy y mido acá, yo diría la impedancia es 0. Y cuando en realidad tengo un circuito abierto. Y a una distancia, lo que decíamos hace un rato, a una distancia de media longitud de onda, se vuelve a repetir el comportamiento. Fíjese, de acá a acá y de acá a acá, se vuelve a repetir. Ahora, ¿qué pasa entre medio? Bueno, en toda la zona, en el cuarto de lambda, desde la carga hacia atrás, voy a tener que la corriente adelanta la tensión. Bueno, eso hay que ver bien con la forma de onda, pero básicamente adelanta la tensión y por eso
lo que va a pasar es que esto se va a comportar como un capacitor, lo que está acá. Esto por ahí está bueno porque después se usa mucho si yo tengo que mantener un determinado desfasaje entre dos puntos, por ejemplo, en un PCB o para enfasar antenas, o para distintas aplicaciones, sobre todo ya en microondas, donde yo los componentes reactivos los logro muchas veces con las mismas pistas, sin poner un componente discreto, digamos. Está muy bueno tener bien en claro esto, ¿no? Porque dependiendo de la longitud de pista que yo pongo, voy a agregar un capacitor, una inductancia, distintos tipos de componentes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo pongo esto lo van a volver a ver en aplicada 3, pero fíjense, si yo pongo un circuito abierto acá, y pongo una longitud de pista, por ejemplo, menor a lambda sobre 4, básicamente eso se va a comportar como un capacitor. Y eso después cuando yo lo mida, con el anisor vectorial de redes, lo tengo que tener en mente, porque me va a tirar una curva, me va a decir, bueno, esto me da este punto, pero bueno, ese punto, ¿por qué está ahí? ¿Y qué me representa? ¿No? Esto en el abaco de mí, básicamente, cuando, ¿se acuerdan que yo estaba... estoy muy loco. Un segundo. Bueno. Cuando yo tenía bueno, es lo que está acá abajo. Un cachito. Acá. Cuando yo me venía, tengo el circuito abierto acá, cuando me voy viniendo para acá abajo. Esto, por supuesto que acá no tenemos componente, estamos asumiendo que no tenemos componente resistiva, entonces nos estamos desplazando por el estéreo del abaco, ¿no? Pero básicamente toda esta zona es esta zona. Cuando llego de este lado estoy en este punto. Fíjense que acá media vuelta son 180 grados en el ábaco, que uno diría de media longitud de onda, no, es un cuarto de longitud de onda, en la línea. Eso por ahí se lo acordarán de medios, que una vuelta completa es media longitud de onda, es de acá hasta acá. Eso es porque yo no estoy midiendo sobre la incidente ni sobre la reflejada, sino sobre la sumatoria de las dos. O digamos sí, sobre esta onda total, ¿no? Viendo cómo progresa esta onda total y cómo es su relación con la corriente, ¿no? Entonces, si yo ya vamos a ver también, si yo me desplazara sobre una de estas dos, ahí sí, ¿no? Digamos, ahí no vale mucho el abaco de Smith tampoco, no sé si se podría hacer algo como para... Pero digamos, el abaco de Smith me permite observar relaciones entre reflejada e incidente. Entonces, por eso cuando yo me desplazo de acá para acá, el comportamiento este va a ser, y digamos, cómo va variando, va a estar dado por el cociente, digamos, en el vectorial, entre la tensión total, esta roja, y la corriente total. ¿No es cierto? Bueno, y volviendo a esto, acá en esta tablita por ahí tenemos resumido en general, por ahí si uno va al abaco, ya es más la medición de cuánto es la capacidad, ¿no? Pero por ahí uno podría acordarse rápido con esto, que si por ejemplo yo tengo este caso, en toda esta zona tengo un capacitor, después acá a un cuarto tengo el circuito resonante serie, si sigo para allá me vengo por acá arriba en el abaco, tengo un comportamiento inductivo, no tengo un inductor ahí, sino que la relación en toda esta zona, de acá hasta acá, en toda esta zona la relación entre la onda esta roja y la violeta es tal que la tensión siempre adelanta a la corriente en esta zona. Entonces se comporta como un inductor. Y bueno, cuando se cumplió media longitud de onda, llego de vuelta al mismo punto del abaco de Smith, y acá vuelvo a tener el mismo comportamiento que en la cara. Bueno, después acá ya va a aparecer una componente
por ejemplo, en estos casos, cuando, que decíamos recién, que no, en estos, digamos que son reales, estamos hablando todo de cargas reales, ¿no? Todavía no estamos hablando de cargas complejas, ya se complica más. Pero digamos, en estos casos, lo que sucede es que, como vemos acá, estaría acá, o estaría acá, se empieza a agregar una componente resistiva. Entonces, lo que sucede es que me empiezo a meter ya acá adentro, ¿no? Entonces, para menos de un cuarto, bueno, qué sé yo, acá, por ejemplo, cuando es mayor, que estoy como de la situación que estábamos recién, que me iba girando de acá para allá, pero ya que no es el extremo, sino que es mayor, no es un circuito abierto, sino que es mayor, me voy a estar viniendo más por adentro. Eso es porque tengo esta componente resistiva acá. Y fíjense que acá en el extremo no me voy a un corto, como me venía cuando era un circuito abierto, no estoy de este lado, sino que estoy un poquito acá más adentro. Por eso se comporta como una resistencia. Este comportamiento sería por acá arriba, de vuelta por adentro, y bueno, y vuelvo a este punto. Y bueno, cuanto más se acerca a la carga adaptada, esto se va viniendo más por adentro, y bueno, cuando está adaptada, básicamente un punto en el medio, ¿no? Entonces, bueno, eso está bueno, me parece, relacionar esto con esto, practicar un cachito con la simulación, relacionarlo con... Si bien después, como les digo, el instrumento le va a tirar la curva acá, le va a tirar una curva que va a tener una determinada forma, que no necesariamente va a ser una línea así simple. Entonces, por eso está bueno, muchas veces esa curva no va a ser realmente lo que yo quiero medir acá, sino que a lo mejor me equivoqué y puse un tramo de cable ahí, y ya vamos a ver que eso se compensa antes de medir, pero a lo mejor me olvidé. Y voy a ver que acá, yo sé por algún motivo que tengo una carga real, pongámosle, pero en mi arco de Smith hace una cosa así. Bueno, ¿por qué hace eso? ¿Cómo tendré que corregirlo? Que diagnosticar un poco dónde está el problema, o podría ser que tenga mi circuito, no sé, tenga una falla, tenga una pista cortada, qué sé yo, bueno, esto se me va a ir a algún lugar y poder intuir un poco por dónde puede estar el problema, ¿no? Bueno, bueno, si bien por ahí siempre nos lleva un poco más de tiempo esta parte de lo que tendría que ser, pero creo que está bueno pues, para que quede un poco más claro. Bueno, vamos a terminar esta partecita. Le vamos a pegar una repasada rápida y ya la enganchamos de vuelta a la clase que viene. Bueno, entonces, todo esto se caracteriza con algunos parámetros, que lo vamos a ver varias veces. Bueno, esto de vuelta más o menos parecido, pero básicamente voy a tener una onda incidente, una onda reflejada y una onda transmitida. Esto por ahí tiene un equivalente así, para verlo como sería en la óptica. Pero esto, estamos hablando de componentes eléctricos, ¿no? Entonces, vamos a tener básicamente dos familias de... ¿Qué pasó acá? Un segundo. Ahí está. Vamos a tener dos familias de curvas, o de parámetros, digamos, que van a ser los de reflexión y los de transmisión. Los de reflexión siempre van a comparar, bueno, la onda incidente en este puerto con onda reflejada, y voy a tener una serie de parámetros que ya los vamos a ir viendo más en detalle, como ordenación estacionaria, parámetros S, coeficiente de reflexión, admitancia e impedancia, y pérdida de retorno. Todo esto se relaciona con esto que estuvimos viendo. Por eso está bueno, son como distintas formas de decir lo mismo, que me sirven según la situación
encajan más en esa situación, ¿no? Pero son, digamos, si uno tiene más o menos en claro esto que vimos recién, y bueno, la relación entre estos componentes es más o menos lo mismo. Y después otro conjunto de parámetros que vamos a usar son la admisión, donde tenemos algunos contrapartes de ellos, que serían bueno, otros parámetros S. Vamos a parámetros que son como una contraparte de los parámetros de baja frecuencia que ustedes han visto, como H, los C, los Y. Coeficientes de transmisión, en contraparte con la reflexión. Fase de inserción, ya lo vamos a ver. Pérdida de inserción también vamos a tener, que acá tenemos pérdida de retorno. Retardo de grupo, otro factor importante. Esto todo, digamos, todos estos parámetros es como que van a extraer distinta información de la relación de B. Acá se le llama, digamos, acostumbrarse a la notación que usan los instrumentos, que es como una referencia, ¿no? A es siempre la reflejada y B es la transmitida. Bueno, esto si quieren, en todo caso, vamos, para no extender, esto si quieren irlo mirando, lo vamos a profundizar más la clase que viene, pero básicamente es ir recorriendo estos parámetros y viendo qué es cada uno. Ya van a ver que son más o menos distintas formas de decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, está bueno saber cómo se relaciona, sí, cómo relacionar uno con otro, porque a veces me dicen, qué sé yo, pero el retorno es tanto, y tengo que calcular la impedancia del puerto. Entonces, hay que saber cómo se relacionan. Ahí también está MetaMeet, digamos, yo puedo usar estas herramientas para, a partir de una sola medición, sacar todos estos parámetros, relacionarlos. Así que bueno, por ahí es importante ver bien la relación entre estas cosas. Esto sería para reflexión, y esto para transmisión. Si quieren, en todo caso les propongo, si quieren ir mirando para la clase que viene esta parte, hasta hasta esto. Así la clase que viene al inicio lo repasamos y ya seguimos con la parte de comportamientos lineal y no lineal de red. Bueno, no sé si tengan una consulta, ya sé que medio tarde. Profe, Sí. el link para descargar estas clases, ¿va a subirlo al aula virtual, a la autogestión, o cómo vamos a...? Sí, 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 hoy ustedes van, a ver, no sé si lo tengo abierto, creo que no. A ver, esto que... A ver, si van a... si la tengo acá. Les muestro para que sepan por dónde está. Medidas acá. Vamos acá. Espero que no me deja. Acá tienen unas clases, pero son del año pasado. Esto ya lo vamos a sacar porque, digamos, está distinto organizado, ¿no? Pero hoy en día los manda acá. La idea es que desde ese mismo enlace nos vamos a hacer para que los lleve a las clases de este año. También van a ir ahí los temas que tienen, bien por un tema de, para no cambiar, digamos, dentro de semana, si no vamos a tener que cambiar de drive porque no se nos va a llenar. Así que o bien sacamos un poco del año pasado y lo metemos en otro lado, o bueno, o le cambiamos el enlace y le ponemos a otro lugar. Pero bueno, en esta semana la idea es que este mismo enlace los lleve a las clases de este año. Listo, profe. Gracias. Por nada.
Bueno. Bueno, yo estoy en unos 5 minutitos más si alguien tiene consultas y si no, entonces mañana se encuentran con Denis. Tengan buena Bueno, semana. Igualmente, profe, nos vemos. profe. Adiós. Bueno, Profe. bueno.